¿Hacemos alfajorcitos de maicena? Hola a todos y bienvenidos a este canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Luana y hoy hacemos alfajorcitos de maicena. En el video pasado hice cinnamon rolls, los rollitos de canela que son tan populares acá en Estados Unidos. Hoy me voy a la otra punta del mundo y les traigo los alfajorcitos de maicena que son tan populares en mi país, en Argentina. Así que pongamos ya, hacemos esta receta que es súper fácil, riquísima y es genial. Si todavía no lo hicieron, suscríbanse a este canal, denle like al video y sin decir mucho más, arranquemos ya con este video. Empecemos con la masa. Lo primero que vamos a hacer es batir la manteca con el azúcar a punto blanco. Esto es muy importante. Si no, al final la masa no se va a unir, créanme. Cuando llegamos a este punto vamos a incorporar 3 yemas de huevo, una a la vez. Cada una tiene que estar bien incorporada a la mezcla antes de añadir la siguiente. No sé qué pasó con este clip, pero acá se agrega una cucharita de esencia de vainilla. Cuando toda esta mezcla está bien integrada, vamos a tamizar la maicena o fécula de maíz, harina, polvo para hornear y bicarbonato de sodio. Yo lo hice en 2 partes para que sea más fácil incorporarlo. Quiero aclarar que no se necesita este tipo de máquinas para esta masa. Se puede hacer perfectamente con un batidor eléctrico de mano. Yo no lo tengo, por eso es que usé mi máquina, pero realmente no hace falta. Y por supuesto que también se puede batir a mano. Lo que sí les advierto y les digo y les aconsejo es que si lo hacen a mano, le van a tener que poner mucha garra al principio y van a tener que estar seguros de que la manteca y el azúcar están a punto blanco. Si no, al final la masa no se va a unir. Y así les va a quedar una masa medio quebradiza, un poco pegajosa. Esta masa no hay que amasarla, solamente unirla. Una vez que logramos unirla, la vamos a cubrir con papel film y la vamos a dejar reposar en heladera o refrigerador por 20 a 30 minutos. Acá lo que hice fue dividir la masa en 2 partes y empezar a estirarla. Cuando la empecé a estirar, la masa se me empezó a romper y se me empezó a pegotear. Entonces lo que hice fue este truco que aprendí de Maru Botana, que es ponerle papel manteca para no tener que agregarle más harina y así estirar. Y funciona perfecto. Una vez estirada la masa, vamos a cortar las tapitas de los alfajores. Yo las corté bastante grandes, ustedes la pueden hacer del tamaño que quieran. Otra cosa, la masa es muy frágil, así que tengan cuidado al levantar las tapitas. Cuando tenemos todas las tapitas acomodadas en nuestras placas para llevar al horno, antes de llevarlas al horno lo que vamos a hacer es dejarlas reposar nuevamente en la heladera o el refrigerador por más o menos media hora. Salidas del horno y ya frías, vamos a rellenar estas tapitas con dulce de leche. La cantidad, lo que ustedes quieran. Lo que sí, sean generosos. Para esta ganache de chocolate en el microondas, lo que vamos a hacer es pesar la misma cantidad de chocolate que de crema.
A esto lo vamos a llevar al microondas por 30 segundos. Lo vamos a sacar del microondas, revolver. Si hace falta, volver a meterlo al microondas otros 30 segundos. Yo solo lo tuve que hacer 2 veces. Mezclen, mezclen, mezclen. Más si son chispitas de chocolate chiquitas, porque se derriten solo con el calor y no queremos quemar el chocolate. Acá les traje los alfajorcitos, espero que les haya gustado el video. Si los hacen, mándenme fotos en Instagram que quiero ver. No se olviden de suscribirse a este canal, denle un like al video si les gustó, comenten y compártanlo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡La próxima! Gracias por mirar el video. Tomo un mate mientras vos jugás y me como un alfajorcito. ¿Me esperás? Almacén.